Voy ahora. Ah, desde la reunión se está grabando. Sí, Entendido. Ya. Entonces, bueno, pues invitarán para conocer algunos de los países. Qué bonitos países que uno extraña. ¿Cuál conozco? Solo Honduras. A Honduras me he ido. De ahí estuve en España estudiando. También no creo que hay, claro, como somos de habla española, ¿no? Sí he conocido también Brasil, pero ellos ya hablan portugués y es medio complicado. Bueno, entonces soy sobrino del padre Benjamín Palacios y me ha dicho que les ayude. Creo estaba otro profesor, dije, vea nomás otro profesor, pero dijo, parece que está bien ocupadito y quiero que me des una mano. Entonces dije, bueno, pues vamos a preparar el material y yo más me he centrado en filosofía y estaba ayudando en investigación, en el seminario, en algunos institutos y ayudando un poco en bioética. Más de teología, pues tenemos en la Arquidiócesis de Quito eh, personas que se han ido a preparar en otro país y que están ayudando y más estrictamente pues en teología. Entonces, justo el padre Benjamín me decía la semana pasada nomás, quiero que me ayudes en este curso, en este nivel. Entonces dije, bueno, vamos a ver el material, ¿no? No tenía mucho yo, pues tuve que pedir prestado a mis compañeros, ellos me han facilitado algunos libros y estaré dando a conocer, pues, como bibliografía para que ustedes puedan tener también, puedan leerlo, ¿no? Me ha dicho Vanessa que al final se puede hacer las preguntas o también decíamos intercalando, ¿no? Terminando un tema para que no se nos complique porque ya vienen otras cosas y después como que se nos olvida o no salimos del contexto. Eso, entonces, pues, como una introducción, hasta allí, cualquier cosa a las órdenes. Vamos a empezar. Quiero compartir pantalla y he preparado algunas diapositivas. Vamos a ir despacio nomás. Como dicen, ¿no? Algunos están cansaditos, vienen al trabajo. Otros también, pues, conozco a la gente de iglesia con mucha fe y con mucho cariño. Se unen, pero también, pues, es el cansancio. Algunos también, como dicen, no funciona bien el internet o también pues ya son años que a veces no entendemos bien esto de las redes sociales. Pero bueno, aquí estamos entonces. Voy a compartir pantalla y voy a compartir unas diapositivas. Entonces, sí, padrecito, disculpe que lo interrumpe. Empezamos ujú. con la oración Verdad. y luego Ya, verdad. ¿Hago yo mismo la oración o hace alguien usted la puede hacer, sí. allá? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en manos de Dios nuestro trabajo, este momento que el Señor pues nos regala el Espíritu Santo para poder entender un poquito más, conocer un poquito más lo que es la misión que el Señor nos propone, lo que es caminar como iglesia, unidos pues siempre a la doctrina de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que vamos a decir el Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Y en nuestra parroquia tenemos a un santo ecuatoriano que estamos haciendo las novenas. Se llama Santo Hermano Miguel. Santo Hermano Miguel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los hechos de los apóstoles. Ya en la bibliografía hablaré también, pues, he sacado unas fotitos de internet para ver, ¿no? Ahí se pone Hechos de los Apóstoles y aparece un montón de fotos, de imágenes. Entonces, en una, vean el sinónimo del Espíritu Santo, ¿no? Son los protagonistas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego también vemos en otra imagen, pues, a alguien bautizando eh, en alguna parte, seguramente de Jerusalén o saliendo ya de Jerusalén, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí está la bibliografía. Entonces, he conseguido estos libros que ustedes pueden conseguirlo también. Comentario Bíblico Internacional. Es un documento serio que tiene más de 1000 páginas. Comentario Bíblico Internacional de Verbo Divino. Ese vamos a trabajarlo. También, bueno, principalmente me gustó bastante este otro que dice Introducción al Nuevo Testamento, cuestiones preliminares, evangelios y obras conexas. Ahí está el nombre del autor. Ese libro me prestó un sacerdote que fue a estudiar en Roma, fue a estudiar Biblia. Entonces, más nos centraremos en lo que diga ese libro, Introducción al Nuevo Testamento de ese autor. También estará como bibliografía, pues, la Sagrada Biblia, ¿no? Principalmente nos enseñan que usemos la Biblia de Jerusalén, porque como que se acerca más a la traducción original, se dice, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Pero también, pues, hay otros títulos de Biblias. En realidad, pues hay una sola Biblia, pero las traducciones son diferentes. Entonces, aquí en Ecuador tenemos la Biblia latinoamericana, es, es bonita, pero cambia algunas cosas de contexto, ¿no? Biblia latinoamericana, tenemos la Biblia para jóvenes, que me gusta mucho también, en la misma, ¿no? Latinoamericana, pero para jóvenes y viene con unos gráficos. También ya en la siguiente diapositiva creo que tengo, veremos, ¿no? Cómo grafican para jóvenes, me parece muy bonito. Entonces, y luego también pues están la bibliografía en internet, ya más adelante iremos viendo. En internet encontré esta de Ediciones 72, curso bíblico gratuito sobre Hechos de los Apóstoles. Está bonito, es una señora, me parece que es de México, que es profesora y ha ido pues allí archivando sus lecciones, sus clases. Me parece muy bonito que puedan darle un vistazo, eso sí se accede fácilmente en el internet. Luego también pues tener cuidado, ¿no? Cuando entramos a internet, se pone Hechos de los Apóstoles, empecé a buscar y hay muchos cursos bíblicos, pero son de los hermanos separados. Entonces, hay algunas cosas que se cambian, ¿no? Ellos ponen pues a veces cambiando las fechas. Por ejemplo, veía en un documento que decía, el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió en los años 190, 180 y 190 después de Cristo. Eso no puede ser, ¿no? Por eso ya iremos viendo cuándo se escribió. Ustedes, pues, muchos ya habrán tenido un repaso sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ahora, pues, vamos a profundizar un poquito
también es un poquito pesado, ya más adelante iremos viendo, pues, un poquito pesado leer a profundidad ese libro. Entonces, lo que como tarea iremos leyendo unos tres capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles para cada clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Entonces, no será nuestra misión acabar todo, ¿no? Por lo menos que entendamos una buena parte será importante. Me han dicho que este curso dura más o menos unos 2 meses y medio. Decía, entonces será unas 10 clases, unos 10 encuentros. Bueno, luego también viene feriados, ¿no? Lo de la Semana Santa. Yo decía, conversando hace ratito con Vanessa, decía, de pronto yo no tenga, sí, de pronto yo no puedo, cuando no pueda dice que avise. Digo, la próxima semana es carnaval aquí en Ecuador. Dice, no, pero esos carnavales no es cuestión de iglesia, eso solamente es del mundo. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué más era? Tener cuidado en el Internet, entonces, ¿no? ¿Con qué clase de bibliografía contamos? A veces pensamos, está bonito, pero no tiene la correcta doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces allí, a ver, se fue mucho. Vamos a bajar. ¿Qué más diría? Entonces, aquí añadimos la Biblia y luego pues algunas también del Internet. Ya. Siguiente. Por ejemplo, esto tomé yo de la Biblia de los jóvenes, de la Biblia latinoamericana de los jóvenes. Datos de los Hechos de los Apóstoles. El autor dice que es Lucas, discípulo de Pablo, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. O sea, Hechos de los Apóstoles y Lucas es el mismo autor. Se dice que es un solo libro, que luego pues lo dividieron los que iban arreglando, ¿no? Poniendo los libros para que estén todos juntos, los libros de los evangelios, para que estén los 4 evangelios juntos, pues los separaron, se dice, ¿no? La fecha de redacción entre el 80 y el 90 después de Cristo. Recuerden que estos datos recojo de la Biblia. Ya iremos viendo entonces qué nos dice sus comentarios bíblicos que han hecho estudios profundos y si está bien esa fecha o no. Ahí ya iremos viendo. Los destinatarios cristianos de la segunda generación de origen judío gentil, representados por Teófilo. Bueno, unos dicen que Teófilo era un discípulo de San Lucas, otros dirán que Teófilo lo dividieron en dos. Dice, Teo significa Dios y Filo significa amigo. Entonces, amigo de Dios, como que decía mi querido amigo, pues te dedico este texto, pero ya iremos viendo qué más nos dicen los comentaristas. Esto es así, yo he querido ponerlo así, un planchazo para que tengamos una idea, ¿no? Está resumidito, así me pareció bien. El esquema, sencillo lo dice, de los capítulos del 1 al 12 se habla de la evangelización en el mundo judío y del 13 al 28 la evangelización en el mundo pagano. Entonces, esa es muchas gracias. Esa sería la división, el esquema de ese libro. Ya. De allí, déme nomás cerrando la puertita, muchas gracias. Solo así nomás. Ya, voy a seguir. Perdón. Me han traído una agüita porque aquí también hace frío ya. Como estoy al sur de Quito, hace frío. Vamos a la siguiente diapositiva.
Aquí entonces le he tomado una foto de cómo cómo propone al inicio de los Hechos de los Apóstoles la Biblia de los jóvenes, ¿no? Lo que ponen ellos lo que realzan es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. También realzan, lo que se realza en ese libro es la vida de la comunidad. Hechos 2:42. Se reunían para la fracción del pan. Y tres, el llamado de Pablo también, ¿no? Son cosas que cautivan en ese libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya, hasta ahí, hasta allí. Luego también he querido poner entonces el autor de los Hechos y del Evangelio es el mismo, ¿no? Lucas. He querido también poner, bueno, en internet están, ¿no? Ahí es para que no digan que no estoy diciendo de dónde saco, pues lo digo de internet y este sería el autor de la foto. Esta foto justamente representado, el evangelista está representado con un toro, ¿no? Y eso pues ya sabemos que los cuatro evangelistas tienen cuatro figuras. El, y de San Lucas es el toro. ¿Qué significa? Bueno, eso ya es otro tema. Entonces, quiero retroceder de aquí. Aquí en esta foto nos hemos quedado y quiero compartir pantalla nuevamente, pero de otro documento que me pareció muy bonito, de de la tercera fuente. Entonces, ¿dónde está? A ver. Mm, quiero yo. Ponerme en mi pantalla de la computadora. No sé cuál es. Cerrar. Cerrar esto. Bien. Cierro. Ahí veamos. Compartir pantalla. Mm, Creo que tengo. Este es. Este es. Ya. Ahí sí se ve, ¿no? Lo agrando incluso. Eso. Ahí creo que sí se ve la pantalla. Quiero leer. Este texto es entonces tomado de esas clases que dice de esta profesora mexicana de teología, sí, de la Biblia. Me parece muy bonito. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me parece bonito? Porque empieza motivándonos, ¿no? Dice, cursos sobre Hechos de los Apóstoles, clase 1, introducción. Felicidades, dice. Estás a punto de comenzar la lectura de un libro fascinante de los Hechos de los Apóstoles. Dice un autor que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el periódico de la comunidad cristiana y que su autor hubiera podido ponerles títulos bastante llamativos a sus relatos. Por ejemplo, vean esos títulos. Fenómeno extraordinario sacude a una comunidad. Sus miembros comenzaron a hablar de toda clase, en toda clase de lenguas. Otro título. Los oían hablar en mi propio idioma, dijo fulanito, venido del Ponto. Otro. Arresto del líder, inexplicable liberación. Otro, no sabemos cómo salió de la cárcel, dijeron los guardias, etcétera. Podría ser algunos de los encabezados. Parece bonito, ¿no? Bastante motivador lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues una narración extraordinaria. Continúa, el libro de los Hechos narra el nacimiento de la iglesia. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner énfasis de qué habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, del nacimiento de la iglesia. Un parto lleno de momentos
conmovedores, dramáticos, chuscos y sobre todo de momentos en los que es evidente que se cumplen las promesas de Dios y el Espíritu de Dios actúa, interviene en la historia para bien de los hijos de Dios. Entonces ahí vemos, ¿no? Puntos importantes de este libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles no es para nada una aburrida narración cronológica de hechos que pertenecen al pasado, sino un testimonio sorprendente, emocionante de lo que Dios hizo y hace en la vida de cada uno de nosotros. Esto es ya un poquito de reflexión, ¿no? Para la vida de nosotros. Muy bien, el título, esto está bonito también, aunque está en, aunque está en el internet, pero sí es importante que lo copien. Si tienen ustedes un cuaderno, un bolígrafo, pueden anotar. Se dice que cuando una persona estudia, una forma de grabarse es escribiendo, ¿no? Escribe y se graba mejor en la mente. Aparte de escribir, también para aprender más todavía, tiene que exponer, tiene que dictar clase, tiene que contar a alguien, se, se le va a aprender más todavía, ¿no? Vean, para investigar, para leer un poquito, yo he tenido que estar 2 días casi ahí, y dele, para 2 horas, ¿no? Pero tengo que prepararme, entonces eso hace que yo, pues, me grabe y conozca las cosas que se habla, porque pues estoy anotando, estoy ahí leyendo, estoy ahí pasando también a las diapositivas, entonces ya me acuerdo más, ¿no? Entonces eso es motivarles, queridos hermanos, también a anotar. El título, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, se abrevia cuando queremos citar, ¿no? Hechos de los Apóstoles, HCH. Aunque en inglés se abrevia, dice ACTS, porque emplean la traducción de latín acta, es decir, hecho. Salió su conexión a internet, es inestable. A ver, creo que sí está bien. ¿Sí? Ya. Medio novedoso me parece también. Quizá el título de Hechos de los Apóstoles se le dio siguiendo la moda de la literatura helenística, que conocía los hechos de Aníbal, los hechos de Alejandro, etcétera. Ese es un comentario de la Biblia de Jerusalén. En adelante se abrevia Biblia de Jerusalén. Entonces, se estaba escuchando también algunas reflexiones y dicen que estaba de moda en ese tiempo, en tiempo de que redacta Lucas, estaba de moda las historias contadas de esa forma. Por ejemplo, de Alejandro Magno, las grandes cosas que hizo, los hechos que ha sucedido. Entonces, allí pues, ponían, ¿no? Un libro muy bonito y así también Lucas ha querido redactar. Sí, seguimos. El título es la traducción del griego. La traducción del griego. Praxeis apostolón, es decir, hechos de apóstoles, sin el los, solo hechos de apóstoles. Ya. Aquí también me gusta este escrito porque está bastante, bastante resumido, ¿no? Dice el autor, entonces, como ya habíamos visto lo que decía la Biblia, ahora veamos qué dice esta señora. Dice, la tradición de la iglesia está de acuerdo en identificar como autor a San Lucas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Según consta en el documento romano llamado Canon de Muratori, también afirma esto San Ireneo Tertuliano, también dice, seguramente es en las introducciones a cada texto que hay en las Biblias. Entonces de ahí sacan la página 1545 de la Biblia de Jerusalén. Entonces, desde muy antiguo, pues han afirmado que el autor es Lucas.
¿Cuál Lucas? Ahí es un problema luego, ¿no? Bueno, es San Ireneo, obispo, bueno, ellos han sido los que dijeron que el autor era Lucas. Curso, ya vamos a bajar más. Um, Aquí, a San Lucas le cuadran estas características. ¿Cómo era San Lucas? Justo si leemos Colosenses 4, 10, 14, en Colosenses 4, 10, 14, ahí va a decir que es alguien creo que me dio señalando aquí. Está bien. Entonces, en esta de Colosenses 4, 10, 14, allí dice que era Lucas un médico y era compañero de Pablo. Lo mismo en otras citas bíblicas. Me parece muy bien, porque yo me acuerdo porque tengo señalada en la Biblia tengo señalado justo este texto y me fui a leer y ahí dice eso, ¿no? Me fui a leer ayer que estaba preparando y lo dice. El autor manifiesta un especial conocimiento de lo que sucede en la iglesia de Antioquía. Ahora bien, Lucas, según la tradición, había nacido en Antioquía de Siria. Esto dice John Sobrino, me parece que es. Bueno, hasta ahí, aquí pone completo, ¿no? El origen, fecha de composición. Entonces, eso también, eso revisemos. ¿Cuándo fue escrito el libro? Anteriormente dijimos que era, según la Biblia, en el 80 me parece que era. Aquí que dice, no se ponen de acuerdo los autores, claro. Algunos dicen que antes del 70, pues no menciona la destrucción de Jerusalén. Eso es raro, ¿no? Otros dicen que entre 62 y 63, pues la obra termina con Pablo en la cárcel de Roma, de la cual salió. Otros dicen que alrededor del año 80. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será en el 70? ¿Será en el 63? ¿Será en el 80 que se escribió este libro? Otros pueden decir en el 90, otros dirán en el 100, otros dirán en el 120. ¿Cuándo mismo será? Por eso es importante entonces ir a los que han hecho profundos estudios, ¿no? Entonces ahí ya iremos a revisarla. He tomado algunas cosas de esos comentarios biblistas y ellos en qué año ponen. ¿Por qué? Entonces, vamos a seguir. El desarrollo, según Joseph, un alemán parece que es el nombre, uno de los especialistas en la obra de San Lucas, esta se divide, dice, en tres grandes partes. Uno, el tiempo de Israel, donde muestra que en el judaísmo están las raíces del cristianismo. El dos, el tiempo de Jesús, que narra los hechos y palabras de Jesús, abarca todo el Evangelio de Lucas. Y tres, el tiempo de la iglesia, que narra el nacimiento y el desarrollo de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, se desarrolla en tres partes según este autor. Muy bien, valor histórico también es otro tema. El libro no es una explicación, dice, no, es una exposición de los acontecimientos, ni se ciñe a una cronología precisa y completa. Él persigue un fin religioso práctico y quiere, ante todo, mostrar la expansión del cristianismo. Entonces, eso es lo que quiere, ¿no? El evangelista. Le llamamos, no es el evangelio, está el libro de los Hechos de los Apóstoles entre los libros históricos, decimos, cuando estudiamos Biblia. Sin embargo, cuando vamos al libro propiamente, pues no narra una cosa consecutiva, ¿no? Sino que vemos fragmentos en Israel, fragmentos ya en Roma, fragmentos por aquí, por allá,
en Grecia. Entonces ahí, pues, bueno, está entre los libros históricos, pero no es, pues, como aquí bien dice, ¿no? Una exposición exhaustiva de los acontecimientos, sino que tiene otro fin. Ya, ¿qué más podemos sacar de aquí? Credibilidad, ya, intención y temas. Eso es lo que nos dice este libro, pero más está escrito. Podemos revisar entonces, y ahí se termina, ¿no? Podemos revisar entonces en internet, como digo, ya no sé si las diapositivas puedo hacerles llegar también, creo, y a ver, dejar de compartir esto. Ya. Entonces, sí, ya tienen la fuente allí y pueden ir a leer. Ya, a ver, ¿qué horas estamos ahorita? Ah, todavía tenemos bastante tiempo. Las 20:43. Nos hemos ido bien rápido. No sé si estoy yendo muy rápido. Estoy. Ahorita quisiera que abran un ratito para que puedan opinar, porque no sé si se me escucha, estoy hablando muy rápido, más despacio o muy despacio, no sé. Ya están abiertos los micrófonos, hermanitos, para Ujú. entrar. Dice Padre, muy buenas bien. noches, sí. Buenas noches, padre. Jorge le habla desde Argentina. Se escucha muy bien y es tan hermoso aprender lo que usted nos está enseñando. Mm, Usted dijo que en Internet aparecen algunos escritos de algunos hermanos. Esos hermanos son de otras iglesias no católicas que escriben y manifiestan. Eso, porque son los protestantes que ellos, como sabemos, pues no tienen sacramentos, ¿no? Creo que el bautizo le dejaron allí. Ya vino de la división de Martín Lutero, que el Martín Lutero pues botó a la basura todos los sacramentos. Entonces ellos tienen solamente lo que nos va a salvar, dice, es la palabra de Dios. Y ellos empiezan a interpretar a su manera. Entonces ellos también hacen sus estudios, pero como no tienen pues un control, se podría decir. Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo de este autor mismo, John Sobrino. John Sobrino es un autor católico, pero que en algún momento entró en la teología de la liberación y fueron suspendidos 2 libros por la iglesia, se suspendió la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque le empezó a enfocar a Jesús solo como un personaje histórico, como que no tuviera poderes de Dios, pero Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces eso como que más se enfocó como Jesús histórico, no más. Entonces la iglesia, pues, algunos libros no, no están, no están prestos para leer, por ejemplo. Dice, no lea, no está bien esa doctrina que él está enseñando. No sé si contesto algo. Sí, sí, padre. Y algo más, padre, que quiero preguntarle. Entre el 60, 70 y 80 se ha escrito el libro de los apóstoles. No hay una fecha determinada. Es entre ese periodo del 60, 70 y 80 que se ha escrito después de Cristo. Ujú. Entonces ya decíamos por qué, ¿no? Eh, han dicho los autores, no hay una fecha específica por el hecho de Sí, que, claro, es un autor desconocido, no se sabe quién mismo es. Le dicen los primeros padres de la iglesia, dicen que es Lucas,
pero no se sabe si es realmente ese Lucas médico, si es el amigo de Pablo, no se sabe. Ya veremos más adelantito ese tema. Entonces, ¿por qué no se puede decir que escribió en el 70, por ejemplo? Porque hay unos acontecimientos que allí no coinciden con lo que él dice. Tanto los datos históricos no coinciden con lo que él dice. Entonces, no conocía, por ejemplo, parece que dicen la muerte de Pablo. No anuncia en ese libro. Entonces, se supone que escribió antes o después. Queda medio. Entonces, ya veremos más adelantito, ¿no? Pero está bien la pregunta. Gracias, padre. Muy amable, Ujú. gracias. Padre, buenas noches. Muy buenas Estoy en noches. representación de su parroquia y de Ecuador. Ya Qué me gusto, conoce. qué gusto verle, hermana catequista. Bueno, no me quiere preguntar usted, hermana Yaredi, ¿no, Solamente quería, Yaredi? Ajá, usted dijo Teófilo, que Teo significaba Dios, y Ófilo. y filo significaba amigo. Ah, ya, porque en ese momento se me cortó el internet y no pude seguir copiando. Ya, Ujú, padre, era eso. Y muchas amigo felicidades. de Dios. Pero eso es una probabilidad. Lo que más acierta es que era algún amigo, a alguien, a un discípulo le escribía, a un discípulo. Bueno, Muchas gracias. ujú. Entonces, generalmente está bien, ¿no? Voy despacio, seguimos adelantando, ¿verdad? Ya. Pues, ujú. Sí, en el Muy chat bien. comentan que se escucha muy bien, padre, así que todo bien. Eso. También estaba viendo el chat un poco. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Por favor, puede entrar en este momento que está dando la oportunidad de abrir los micrófonos. Buenas noches, padre. De repente, la autora del que acabo de leer, Ah, la autora. Ya le pongo al final. Muy bien. Bien está. gracias, padre. Ya. Desde Honduras es el último. Vale. Rigoberto Celaya desde Honduras. Todo bien, continúe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Así también terminaremos más rápido la exposición. Y listo. Vamos a compartir entonces pantalla nuevamente. Compartir pantalla. Y también contarles que eh, he averiguado algunos feligreses que habían hecho el curso de Hechos de los Apóstoles. Entonces habían hecho un curso justo en pandemia con sacerdotes de Colombia. Entonces también es un material que está en el internet. Ya daré a conocer en qué lugar está. Y yo tomé un fragmento de esa exposición que han hecho. Me pareció muy bonito. Entonces, al final escucharemos, ¿no? Parece que es unos 5 o 7 minutos que hace una explicación cómo leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me pareció bonito, porque todo el enfoque de esa temática del taller es taller, cómo leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos viendo un poco, pues, de la historia, ¿no? Cuándo fue escrito, quién lo escribió, para quiénes va dirigido, de qué se habla en el Hecho de los Apóstoles. Como buenos católicos, pues creo que conocemos, conocemos algo o bastante del libro. Muy bien, entonces aquí está el autor, Hechos de los Apóstoles. A ver, Hechos y Lucas. Nos vamos a bajar un poco. Aquí sí, vamos a poner acá. Ujú. Ahí.
Entonces vamos a leer despacito aquí para ir viendo si encontramos respuestas a las preguntas que ya hicieron hace rato, ¿no? Hacia la segunda mitad del siglo segundo, Ireneo, fragmento muratoriano, justamente está entre paréntesis, se atribuía ya este libro a Lucas, compañero de Pablo. Lo mismo que dijo esta autora anterior, ¿no? Este ya es el libro, este ya es el libro comentario a las Escrituras, al Nuevo Testamento. Este estamos leyendo. A este vamos a seguirle, ¿no? Tres referencias del Nuevo Testamento. Filemón, no, Filipenses, Colosenses, que ya decíamos, ¿no? Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11. Si están con un cuadernito, pueden anotarlo y luego lo leemos. O si alguien está con la Biblia, puede leer, porque aquí está facilito, ¿no? Solamente es el capítulo y el versículo exactamente. Entonces, allí va a decir, va a hablar el autor de estos libros referente a quién era Lucas. Como digo, este Colosenses 4:14, ahí va a decir el que es médico, ¿no? Nos hablan de él como colaborador y médico predilecto. Aquí está. Fiel a Pablo en su encarcelamiento final. Y aquí he puesto señalando con amarillo. ¿Por qué? El modo como está compuesto, Colosenses 4:11, es decir, todos los nombres que aparecen antes de este versículo pertenecen a la circuncisión. Sugiere que Lucas, nombrado después, no era judío. Entonces, este es un detalle muy importante. Entonces, no era judío. Esta información del Nuevo Testamento aumenta de valor si se supone que Lucas formaba parte de ese nosotros, es decir, esa forma de autorreferencia en ciertos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, en los que Pablo no viaja solo, ciertos momentos en el periodo entre los años 50 y 63. Y aquí señalo nuevamente con amarillo. Fuera del Nuevo Testamento, un prólogo de finales del siglo II añade que Lucas era sirio de Antioquía y que murió en Beocia, Grecia. Entonces, ¿qué más dice? Los investigadores están divididos aproximadamente al 50%. Vea qué fuertes, ¿no? Los investigadores están divididos aproximadamente el 50% sobre si esta atribución a Lucas debe aceptarse como histórica, es decir, si este es o no el autor de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el sentido de que era ese médico que habla Pablo en esas cartas, era judío o era de otro lado, pues al parecer se dice que no era judío, ¿no? Por esto de la circuncisión. Aquí pues tenemos unos datos importantes, curiosos, y por lo menos sí nos llama la atención y es bonito conocer, porque como veíamos en la Biblia, pues en la introducción se coge y se pone directo. ¿Quién es el autor? San Lucas. ¿Él era de dónde? Y ahí va a poner, pero no está hecho pues los estudios así analizados como un comentario, ¿no? Vamos a ver en la siguiente qué más dice. A ver, lo que señalé con amarillo. ¿Qué puede deducirse sobre el evangelista de su obra misma? La última observación del párrafo precedente parece confirmarse por 1.1.3, donde el autor se incluye a sí mismo entre los que reciben información de lo sucedido a través de los testigos oculares y ministros de la palabra originaria. De entre los 4 evangelistas, es Lucas el que mejor maneja el griego.
yo he tomado esta parte de la introducción que hace el libro, de la reflexión que hace este libro a el Evangelio San Lucas. No propiamente como, como decimos que Hechos y Lucas, el Evangelio es el mismo libro, un solo libro era primero, entonces el comentario se hace del Evangelio, este comentario del autor se hace antes del Evangelio, no está antes de los Hechos de los Apóstoles. No sé si les estoy confundiendo, pero bueno, yo tomé, por eso se refiere más al Evangelio. ¿Qué puede deducirse sobre el evangelista de su obra misma? Entonces está refiriéndose al Evangelio ahorita. La última observación del párrafo precedente parece confirmarse por 1.1.3, donde el autor se incluye a sí mismo entre los que reciben información de lo sucedido a través de los testigos oculares y ministros de la palabra original. Bueno, voy a leer entonces cómo empieza pues tanto el Evangelio y Hechos de los Apóstoles tiene un prólogo. Entonces veamos el prólogo que dice, voy a leer textualmente lo que dice Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Entonces ahí dice, ¿no? En mi primer libro, que está hablando de ¿cómo es del Evangelio según San Lucas? Quiero leer, en cambio, el prólogo de Lucas. Vamos a ver. Los que tengan Biblia pueden hacerlo también, ¿no? A ver, el Evangelio de Lucas. Aquí está. El prólogo de Lucas. Veamos qué dice ese prólogo. Si es igualito al de los Hechos de los Apóstoles, me parece que sí. Prólogo. Es bonito, ¿no? Cómo empieza. El Evangelio de Lucas dice: muchos han tratado de redactar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme, claro, ahí se incluye él, ¿no? Dice, cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo. Y aparece nuevamente, ¿no? Al destinatario. Dice, escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Se ve claramente que es un personaje, ¿no? Alguien es, alguien convertido, no sé. Bueno, entonces a eso es lo que se refiere en este pasaje. De entre los 4 evangelistas, es Lucas el que mejor maneja el griego y usa fácilmente estilos diversos. En los Hechos muestra a conocer las conversaciones de la retórica y de los historiadores griegos y algún conocimiento de la literatura y pensamientos griegos. Entonces, hasta aquí, vea, me parece muy interesante esta última frase. Recuerden ustedes, queridos hermanos y hermanas, que voy a poner la otra imagen, la imagen de la comunidad, a quién va destinada la obra. Bueno, recuerden, queridos hermanos y hermanas, que Lucas es alguien que escribió, va recogiendo la tradición oral, recogiendo lo que decían los diferentes testigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me deja pensando qué capacidad de este autor para recordar y poner en boca de San Pedro cuando dice un discurso, y un discurso tan bonito, bien hecho, un discurso que quién sabe si realmente
pues era Pablo o Pedro el que estaba, algo más seguramente añadió, ¿no? San Lucas. Eso es sorprendente, ¿no? Por eso decimos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Qué, qué capacidad, ¿no? Para poner, pues por escrito la tradición oral. Dice, yo me puse a investigar, dice, qué gran cosa, ¿no? Qué bonito. Realmente, pues a mí me gusta bastante. Bonito. Nos sorprende este libro. Entonces, así termina. En los hechos muestra conocer las conversaciones de la retórica y de los historiadores griegos y algún conocimiento de la literatura y pensamientos griegos. Es un hombre de los grandes. No es claro si sabía o no hebreo o arameo. Ciertamente utilizaba a los 70. Esto es ya una, tradición, ¿no? Como se ve no solo en sus citas de la escritura, sino, bueno, eso podemos encontrar en la bibliografía. Ya. Comunidad destinataria. Ya, yo tengo 3 diapositivas y ahí se acaba. No, ¿sí? Ya, vamos a ir despacito entonces. La pregunta sería, ¿a quién va destinado el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿A quién va destinada? ¿A qué comunidad? Entonces, eso lo encontraremos en Hechos 1:8. En Hechos 1:8. Voy a leer nuevamente. Si tienen por allí la Biblia, pues ya saben, ¿no? Vamos a leerla. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice? En la primera hojita. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén. Entonces, serán mis testigos en Jerusalén. Jerusalén es un destinatario entonces. En toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces sabemos que es Jerusalén, sabemos que es también Samaria, a los lugares donde fue Pablo, ¿no? A Grecia, a algunos lugares. Y hasta los confines de la tierra. Entendemos los confines de la tierra, será pues Roma en ese tiempo, ¿no? Roma. Y todo el mundo, luego ya, la misión es para todo el mundo, hasta los confines. Bueno, entonces aquí he puesto algunas imágenes de la primerita, es de la actual, ¿no? Aquí aparece una cúpula que brilla desde lejos, pero no es ahí, parece que no es católica, sino es una mezquita, me parece que es una mezquita. Luego, la entrada principal en Jerusalén, una entrada y unos muros, entonces Jerusalén, y en la parte de abajo he puesto pues Roma, ¿no? Este es pues el Coliseo romano que todavía, ojalá algún momento podamos ir a conocer. Entonces, hasta allí, destinatarios. A ver, las 21:06. Todavía tenemos tiempito. Todavía tenemos tiempito. Vamos entonces de a poquito a la siguiente diapositiva. Ya creo que nos quedan solo 4, 3 o 4. Y luego terminaremos con esa bonita explicación que nos dará un sacerdote colombiano sobre cómo leer Hechos de los Apóstoles. Y él empieza, ¿no? Empieza por el prólogo, me parece. Muy bien, vamos a ver. Posible localidad o comunidad destinataria. Dice,
la tradición externa de que Lucas, identificado como el evangelista, era de Antioquía, nada nos dice en dónde y para quiénes fue escrito este evangelio. Como digo, tanto el evangelio y los hechos era un solo libro, ¿no? Esto estoy tomando de la introducción al evangelio de Lucas. La tradición de que el autor era un compañero de Pablo eleva la posibilidad de que Lucas y Hechos, los dos, tuviera como destinatarios a iglesias procedentes de las misiones paulinas. Más concretamente, un prólogo de finales del siglo II nos dice que este evangelio fue escrito en Grecia y que Lucas murió allí. Entonces, como decimos, si era compañero de Pablo, pues el texto era destinado para donde ellos iban de misiones, ¿no? Posible localidad o comunidad destinataria. Eso nos dice, y empieza así, ¿no? Posible localidad. ¿Verdad? Es que es un texto que está, pero a la vez, algunas cosas no se saben. Vamos a continuar. Fecha de composición. Aquí vamos a la pregunta que algunos decían, ¿no? ¿Cuándo mismo? Veamos los expertos a ver qué dicen. El mismo prólogo antiguo que sitúa a los destinatarios de Lucas en Grecia nos dice que Lucas al morir tenía 84 años. ¿Cuántos años tenía? Se preguntaría en catequesis. Y los niños responden, 84 años. ¿Y qué escribió después de Mateo y Marcos? Escribió el Evangelio después de Mateo y Marcos. El que Lucas utilizara a Marcos es de lo más probable a partir del mismo testimonio interno. Y si Marcos ha de datarse en el periodo del 68 al 73, es improbable para Lucas una fecha anterior a los 80. Hasta aquí voy a explicar un poquito. A ver, San Lucas es un escritor que tenía una fuente. Decíamos anteriormente que él pues empezó a investigar y de algún lado debió sacar, así como yo he sacado de estos autores y de estos libros para compartir con ustedes, para, sí, juntos pues repasar y juntos aprender. Así también pues Lucas tenía como fuente al Evangelio de Marcos. Y no solo la fuente de Marcos, sino como ya habrán visto algunos, la fuente Q. Tenía dos fuentes. La fuente de Marcos, entonces Marcos era el Evangelio donde copió algunas cosas, ¿no? Eso significa fuente. Cogió y copió de San Marcos algunas cosas y lo puso a un lado. Y ahora cogió también de otra fuente que no se conoce, solamente le llamaron la fuente Q. No conocemos de dónde sacó, y eso hicieron algunos evangelistas. Entonces, hay cosas que no están en Marcos y hay otras cosas que sacaron de una fuente desconocida que se llama la fuente Q. Entonces, no se puede decir que escribió el Evangelio y Hechos de los Apóstoles antes que Marcos, por esta razón. Está muy bien, ¿no? Entonces, Marcos, ¿cuándo escribió? En el 68 al 73. Si decimos que Lucas escribió en el 60, estamos locos porque no coincide. Entonces, esto me parece interesante, estas fechas. 68 al 73 escribió Marcos. Entonces dice, es improbable para Lucas una fecha anterior a los 80. Entonces, este libro vamos a ver cuándo pone. En los 80 dice. Puesto que Mateo y Lucas parecen haber sido totalmente independientes uno del otro, no hay manera de
decidir quién de ellos es el más antiguo por el testimonio interno. El constante pesimismo lucano sobre el destino de los dirigentes judíos y de Jerusalén hace verosímil que la capital hubiera sido ya destruida por los romanos en el 70. Que aparece otra fuente también, ¿no? Otra cosa. Y nos enreda más, ¿no? Porque no habla de la destrucción del templo. Sin embargo, ya fue destruido en el 70. Nos enreda más. Sigamos, veamos qué más dice. Así, con eso terminamos. Dice, em, al final nomás leamos. Esto pueden, y como las diapositivas va a quedar también, pueden ustedes repasarlo. Dice, ¿cuánto tiempo después del 80 se compusieron Lucas y Hechos? Entonces, a esto es lo que vamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del 80 se compusieron Lucas y Hechos? Los autores señalan una fecha no posterior al 100. Entonces, bien dijo la Biblia de la latinoamericana, la Biblia del joven. Aquí dice, ¿dónde pone? Fecha de redacción, entre el 80 y el 90 después de Cristo. Y damos la razón, ¿no? Entonces, esa fecha estaremos de acuerdo. Sí, Marcos fue escrito entonces en el 73, de 68 al 73. Hubo un tiempito para que él cogiera esos datos. Entonces, tranquilamente, Lucas escribió entre el 80 y el 90 después de Cristo. Tampoco se puede ir demasiado porque ya pasando los años, los 100 años después de Cristo, pues ya hay otros acontecimientos que no coincidirían. Fecha de composición. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo después del 80 se compusieron Lucas y Hechos? Los autores señalan una fecha no posterior al 100. Ya. Entre el 80 y 90 pusieron los de la Biblia latinoamericana. Aquí he puesto una fotito de la destrucción del templo. ¿Qué es lo que dice la historia? El 30 de agosto del año 70 fue destruido por los romanos el templo de la ciudad de Jerusalén. 4 años antes, en el 66, los judíos habían medido bastante mal sus fuerzas y las de sus invasores romanos y se habían levantado en armas para echar a los ocupantes extranjeros. Terrible, ¿no? Lo que ha pasado. Y ahora pues cuando vamos a Jerusalén, sí hay las ruinas todavía, unos muros enormes que se llama el Muro de los Lamentos, ¿no? Y entonces fue destruido en el año 70 por los romanos. Esa es la verdad. Y ya que estábamos hablando de este tema, pues ahí está cómo destruyeron y quemaron en los años 70. Bueno, vamos avanzando. Ya, sí, aquí vamos a la última diapositiva. Como esta era la primera clase también, podemos salir un poquito antes, ¿no es cierto? 21 y 16, o ya creo que estoy pasándome también. Creo que era hasta las 9:30, creo que es. Y ya. Análisis general del mensaje. Tenemos el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, que se parece mucho al del Evangelio, ¿no es cierto? Es igualito. Luego tenemos la promesa del Espíritu Santo y luego tenemos la ascensión del Señor. Solamente en estas cositas, hasta el versículo 11, vamos a tratar de leer. Mañana podemos leer o más tarde solamente esta partecita.
capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 11. Entonces, para eso tendremos este manual de un sacerdote, Manuel de Colombia, que impartió talleres virtuales y que me facilitaron, alguien me facilitó por el internet, por el chat, y a la vez me mostró que sí está en YouTube, así que podemos ver también estos talleres de lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si tiene audio, ojalá sí tenga, ¿no? Pero vamos a ver entonces, contenido dice aquí, contenido. 1, presentación de algunos métodos y acercamientos de análisis bíblico. 2, claves hermenéuticas de Hechos de los Apóstoles. 3, análisis narrativo. Y 4, ejercicios de lecturas bíblicas de Hechos de los Apóstoles. Ese es el contenido del curso que él estaba dando. En el taller, ¿qué vamos a hacer? Dice él. Taller. 1, objetivo y plan del Espíritu Santo en los apóstoles, ¿no? Recordemos que son los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles son? Decimos, son 12, menos 1. ¿Cuál es el que falta? El que faltaba era el que se quitó la vida, ¿no? Y luego tienen que reponer a alguien, y sabemos ya a quién tocó, a Matías. Matías me parece que era. Bueno, entonces eso ya iremos viendo más adelante. 1, objetivo y plan del Espíritu Santo. 2, el estilo de vida comunitaria. Y 3, la comunidad cristiana en Jerusalén. Bueno, eso van a analizar en este taller. Entonces voy a poner audio. Yo creo que sí se va a escuchar. Eso, ahí yo creo que sí se escucha, ¿no? Y sí se ve también todo. El audio no se escucha. Oh, qué pena. A ver, voy a intentar un poco más fuerte que todo está. ¿No se escuchaba el audio? No, parece que hay como, ahí donde está su micrófono, le da esa opción como que el volumen sea compartido también. Eso lo cambió su. Ah, Sí, eso ya es diferente. Antes sí era así, pero ahora como que el volumen es para usted, pero no para compartir. Tiene que buscar ahí donde le permite compartir el audio de lo que nos quiere. esta pantalla sí se ve ahorita, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, entonces, así sabe haber unos puntitos, creo, aquí. Debe estar. Pausa grabación. Sí. Ah, compartir sonido, ¿sí? Ahí debe estar. Ahora voy a. Espectacular. ahora sí. Empecemos. Oh, súper. Ya. Entonces, agrando no, esto, agrando también. Creo que tengo que hacerle más grande. Allí. No. Voy a bajar todo. Allí, ¿no es cierto? Perfecto. Ujú. Ahí vamos. Entonces esto dura más o menos 11 minutos dura. Sí estamos bien. Ya. Espectacular. Empecemos. Tema número 1. Objetivo y plan del Espíritu Santo. En este objetivo y plan del Espíritu Santo vamos a leer y vamos a analizar Hechos 6 del 1 al 6. Lo tengo aquí en la pantalla, pero si usted lo tiene en su Biblia es muchísimo mejor. Sobre todo por aquello del subrayar, de ubicar, porque pues yo subrayo aquí en la pantalla, pero si tú lo haces en tu Biblia, eso te lo llevas y te va a servir para después, para otro día cuando vayas a compartir con los hermanos de comunidad, un texto bíblico, no sé, un mensaje, ahí ya está marcado en la Biblia.
Miren cómo dice esta narración. Es todo un diálogo. Ellos, en cambio, los discípulos, habiéndose reunido, le preguntaron a Jesús en la resurrección, ya el día 40 de la resurrección: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le han visto marchar al cielo. Este es nuestro texto de estudio en este momento. Quiero que noten que a veces solo miramos el versículo 8, pero mirar el versículo 8 solito se convierte en un error. A nosotros nos toca mirar siempre qué hay antes, qué hay después, cómo está ubicado, para no quedarnos solo con el versículo 8. Pero en fin, vamos a aplicarle el esquema quinario. Ese esquema de 5 partes que hemos aprendido, vamos a aplicarlo con este ángulo que nos ha servido a nosotros de apoyo y nos va a ayudar a crecer. Entonces, para poder ubicar y luego avanzamos sobre él, y la idea es que hoy avancemos sobre este cuadro, como lo han hecho ya algunos. Situación inicial. La situación inicial es: ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es la situación inicial porque es donde comienza el diálogo. El diálogo, Jesús ha estado enseñándoles sobre el reino de Dios durante 40 días. Y el día 40, los discípulos intervienen. Los discípulos hacen una pregunta que han tenido allí entre pecho y espalda. Misma situación de los discípulos que iban para Emaús. Esos discípulos que iban para Emaús le dicen a Jesús: nosotros creíamos que él era el que iba a restablecer el reino de Israel. Entonces, están con esa inquietud todo el tiempo. Por eso es la situación inicial. Ahorita hacemos análisis de ello. Entonces se arma el nudo, donde se pone la cosa a Jesús a responder y presenta una primera situación. Él les contestó: no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento. Eso no es un asunto de ustedes, eso es un asunto del Padre, y el Padre ha fijado con su propia autoridad. No es asunto de ustedes, es asunto del Padre. Ahí muestra ese nudo, esa situación ya compleja, para poder darles una solución clara, la acción transformadora. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu venga sobre ustedes, y de ese modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hay un desenlace, el versículo 9, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube ocultó sus ojos. Y luego la situación final, el de los ángeles que les dicen: Galileos, ustedes vieron subir a Jesús, pues también vendrá. Ubicar en este diagrama y ubicar con estos elementos nos permite descubrir la fuerza del texto. Entonces el texto tiene su propio dinamismo, las narraciones, esa es la riqueza de las narraciones, que la narración tiene su propio dinamismo, su propio crecimiento. La manera en que se va contando va mostrando fuerza, movimiento y personajes. Y necesitamos hoy, además de este movimiento, detenernos en los personajes y en las acciones de los personajes, porque ellos son los que le están dando el movimiento y la fuerza del texto. Así que miren esa relación entre la situación inicial y la situación final. Hay una relación de la pregunta con la respuesta que da el Señor, y del nudo con el desenlace que va al final. En fin, hay una relación. Veamos los personajes.
Para hablar de los personajes le he llamado los responsables del plan del Espíritu Santo. Hay unos responsables de este plan. El primer responsable es el Padre, versículo 7. El Padre. El Padre tiene la autoridad, nos lo dijo aquí, con su propia autoridad. Entonces el Padre tiene la autoridad. La palabra Padre significa fuente. La palabra Padre significa fuente y tiene que ver con el empezar una nueva creación, como el Padre que hizo la primera creación en Génesis 1 o en Génesis 2. El Padre que hace esa creación ahora viene a hacer una nueva creación a través de Jesucristo resucitado y particularmente del Espíritu de Jesucristo resucitado. Es el Padre el que conoce el tiempo y conoce el momento. El tiempo y el momento. La palabra en griego es kairos. Todo llega en su momento, kairos. La palabra kairos, bueno, ¿cómo decirles? En griego hay... Nosotros llevamos en el reloj, el cronos, el tiempo cronológico, el que todo lo acaba. Así funciona el cronos, el que todo lo acaba, todo lo destruye, todo lo muestra. Hasta en la película de Furia de Titanes 2 tienen que luchar contra Cronos porque es el que todo lo va a acabar. Sin embargo, el Padre no utiliza la palabra cronos. El Padre tiene un tiempo particular que es la palabra kairos. La palabra kairos se refiere a tiempo de salvación o al tiempo de Dios, al tiempo de la intervención especial de Dios. Y cuando Dios interviene no es para acabar, sino para dar vida. Para dar vida. Nosotros los humanos vivimos en el cronos, en el tiempo cronológico. Por eso nos van pasando los años y se va notando en dificultades en nuestro cuerpo y demás. Cronos. Pero Dios interviene con un kairos. Y si puedes en tu cuaderno armar una cruz, pon una línea horizontal diciendo cronos y una línea vertical diciendo kairos. Y ahora mira el punto de unión de las dos líneas. Y el punto de la unión de las dos líneas se llama el momento oportuno. El momento clave, el momento oportuno. Cuando nuestro tiempo coincide con el tiempo de Dios, tenemos el tiempo de la bendición, el momento oportuno para la bendición. Quiero que pienses un instante cuántas veces se te han perdido oportunidades, bendiciones, porque no estabas sincronizado con el tiempo de Dios. Tú ibas con tu tiempo cronológico, pero no te sintonizaste con el cuerpo de Dios y después dices, ay, es que yo perdí una oportunidad. Lo decimos en esa clave, ¿no? Yo perdí una oportunidad. Ya se te pasó el tiempo oportuno. A veces lo ponen en latín, el momentum. Ese es el momentum en el que está convergen tu tiempo cronológico con el tiempo de Dios y se convierte en tiempo de bendición. Entonces el Padre, Jesús les está diciendo, eso es un asunto del Padre. Ustedes les hablo de lo que ustedes van a hacer, pero ese es asunto del Padre. Segundo, el Espíritu Santo. Y el versículo 8 nos muestra muchas cosas del Espíritu Santo, que el Espíritu da poder. Y la palabra en griego es dynamis. Dynamis es el poder que empuja a hacer cosas. Eso es dynamis. Es el poder de Dios. O sea, en griego también hay varias palabras para poder. Está demos, que es poder en general. Kratos. Kratos es poder en general, de donde viene democracia. Demo, que es pueblo, y kratos, que es poder, democracia. Es el poder en general. Está la palabra dynamis, que es el poder que empuja a hacer cosas. Y está la palabra energeia, que es el poder de Dios que transforma a las personas. Son tres palabras distintas en el griego para hablar de poder. Poder en sentido genérico, kratos. Poder de Dios que impulsa a hacer cosas, dynamis. Y poder de Dios que transforma desde dentro, que se dice energeia. Se escribe como energía, pero se lee energeia. Se utiliza muy poco esa palabra, aunque es muy bella y está en el Nuevo Testamento, porque cuando decimos energeia, de pronto ahí al traducir energía, dicen, ay no, ya se metió con cosas de nueva era. Y no,
Es el poder de Dios que transforma desde dentro. Solo hay que leerlo en el griego y ver cómo está. Pero bueno, eso es otro asunto, cuando leamos griego. Segundo elemento que hace el Espíritu Santo, que actúa en las personas, porque dice, vendrá sobre ustedes. Por tanto, el Espíritu actúa en las personas, dentro de las personas, en medio de las personas y no a pesar de las personas. Quiero que lo notes. El Espíritu Santo no actúa a pesar. Ah, yo pausé, creo. Sí, ya no escuchamos. El Espíritu Santo actúa en medio tuyo y eso es importante. Por eso está ahí en el desenlace clave. Disculpen. Y además hace testigos. Hace testigos. La palabra testigo, que en griego es mártir, porque el testigo es el que da la vida. Testigo. Y además hace crecer, porque hace crecer a las personas y hace crecer a las comunidades. Porque de Jerusalén pasa a toda la región de Judea. Y de la región de Judea pasa a la región de Samaria, y de la región de Samaria hasta los confines de la tierra. Ese solo versículo 8 nos está mostrando 4 acciones del Espíritu Santo. Ahí se acabó. Ya. Dejar de compartir. Ahí estamos. Lo de ese taller de cómo leer Hechos de los Apóstoles es hermoso, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí, ahora sí, vamos a ver. Los que tengan la Biblia, pues vamos a pegarnos una repasadita, los capítulos 1, 2, 1, 2, obligatorio serían esos dos. Ya el tercer capítulo queda para más adelante, ¿sí? Pueden también leer ya el tercer capítulo. 3 capítulos debería estar leídos, porque como sabemos, si vamos a estudiar sobre algo o sobre alguien, debemos conocerlo. Entonces, para eso debemos ir leyendo el texto. Si decimos que son 28 capítulos, entonces nos tocaría más o menos a 2 o 3 por clase. Entonces, esta clase, la siguiente, porque esta fue una introducción así en general, la siguiente ya entraremos pues un poco a analizar lo que pasa en el capítulo 1, que ya hemos visto un poquito, la acción del Espíritu Santo. Jesús les prepara para recibir el Espíritu Santo a los apóstoles, luego el envío, luego la ascensión, luego sigue el Espíritu Santo actuando en los apóstoles. Entonces, todo eso debemos conocerlo, ¿no? En nuestras Biblias vamos a ir leyendo, señalando algunas palabras, algunas cositas nuevas allí, e incluso podemos preguntar en la siguiente clase algunas cosas novedosas. Leer también los comentarios. Recuerden, las Biblias tienen al final de las páginas, tienen comentarios para poder entender lo que algunas cosas están medias complicadas. Abajito nos pone para entender. Bueno, eso, queridos hermanos y hermanas, para ser la primera clase creo que nos ha ido bastante bien. Estamos con el tiempo justo, yo creo. Y aquí sí, abrimos micrófonos tal vez para alguna, puede ser pregunta o también para aportar, ¿no? Sobre todo para aportar debe ser más que preguntas. Muy buenas noches. Micrófonos están abiertos, así que adelante.
O todo Padre, está bien o todo no es entendido. Buenas noches. importante lo que estamos estudiando para nosotros reflexionar, para embebernos más en la Biblia y conocer, en este caso, el libro de los Hechos de los Apóstoles y poder también nosotros transformarnos y cuando salgamos a las comunidades, poder de algún modo explicarle a nuestros hermanos, a veces en las zonas rurales no hay los suficientes sacerdotes, entonces algunos laicos, algunos hermanos proyectan y leen, explican a los hermanos de las comunidades de la profundidad de la ruralidad. Así es que yo estoy muy nutrido con lo que usted me ha enseñado, a mí y a mis compañeros, a todos los hermanos que estamos en clase, y estoy muy agradecido, Padre. Gracias. Con mucho gusto. Hola, hola padre, buenas noches. Hermano Marcelo Cuello de Argentina, de Resistencia Chaco, ¿se escucha? Bueno, hay unos pasajes muy lindos acá de los Hechos de los Apóstoles en capítulo 1. En primer lugar, el nacimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Y digo católica porque dice que estaban todos los apóstoles reunidos y María, la Madre de Dios. ¿En los demás lugares está María, la Madre de Dios? No. Entonces, el primer nacimiento de la Iglesia Católica es esa. Segundo, en el capítulo 1.8 dice, serán mis testigos en Samaria y en todas las regiones. Es un versículo que utilizan los antiguos testigos de Jehová, que ahora dice que son estudiantes de la Biblia, porque ellos serán mis testigos, ¿eh? ¿Testigos de quién? De Jehová. Entonces, es un punto que hay que tener claro, porque los testigos de Jehová, por decirlo, están muy confundidos. Por ejemplo, yo acá me encuentro mucho con en Resistencia, hay muchos, ¿no? Y un día, por ejemplo, en la peatonal, donde camina muchísima gente, me paran y me dicen, hermano, nosotros somos los únicos salvados, los 144.000. Le digo, ¿ah, sí? Le digo, y bueno, léame, le digo, el capítulo 14:8, le digo, del Apocalipsis, ¿qué dice? Los salvados, ¿no es cierto? Y dicen, son los 144.000 que no se contaminaron con mujer y son vírgenes. Y el que me estaba predicando tenía la mujer y los hijos. Entonces usted no entra, le digo, usted no está salvado. Por ejemplo, para ir teniendo un poquito en claro de cómo algunos utilizan la Biblia para cambiarnos las cosas, ¿no? Y la Biblia siempre hay que leerla para empezar como literal. Después se desmenuza si fue, no fue, si era Lucas, si era Marcos, si era según para los lugares que le correspondían, ¿no es cierto? Marcos se supone que era para la primera generación porque Marcos, Mateo también, pero Lucas no. Entonces, por ejemplo, en esos evangelios hay que tomarlo prácticamente literal a lo que se dice, ¿no es cierto? Es igual que los tres primeros evangélicos, los sinópticos, dan la Eucaristía, pero el cuarto, el de San Juan, nos da el servicio, porque no menciona prácticamente la Eucaristía, pero sí el lavatorio de los pies. Eso lo hacían solamente los esclavos antiguamente. Por eso Jesús nos dice, el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, que sea el esclavo de todos. Entonces es un aporte lindo para la verdad, leer la Biblia literal, porque hoy por hoy está habiendo mucha confusión, que dicen que era quien escribió, que no escribió, que sí escribió, que era, y se producen los hermanos que recién comienzan a entrar en la literatura bíblica, bastante confusión. Bueno, ese era mi aporte, Padre Noa. Gracias, gracias. Excelente, excelente aporte. Y como vemos, ahí hay algunos enfoques, ¿no? La Biblia hay que leerla, el enfoque que estamos dando ahora es bastante histórico. El otro es, terminamos viendo, es teológico, lo que nos quiere decir el texto como a nosotros como iglesia. Y lo otro es abarcar todo, pues
en el sentido de que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y que tenemos la misión de llevar la palabra de Dios a todas partes. Entonces son diferentes enfoques Claro, padre. que nos ayudan mucho. Claro, Ujú. y lo importante, por ejemplo, lo que dice Santiago 5:19, aquel que hace volver a un hermano del error, se le perdonarán numerosos pecados y salvará el alma del hermano y el alma nuestra. Esa es la misión nuestra. ¿Eh? San Juan 10:10, hay otras ovejas que son de otro redil que hay que ir a buscarlas. Y eso es lo que el católico debe prepararse para ayudar a nuestro hermano, no para pelearnos con nuestro hermano. La apologética sirve para traerlo a los hermanos realmente. Yo le digo porque he hablado con pastores que estudiaron en Corea, otros en Japón y eso, y ahora volvieron a la iglesia católica, todos. Es lindo, importante poder ayudarlos. Y otra cosa, para la parte histórica es recomendable Flavio Josefo, ¿eh? El historiador del siglo I, que tiene muy buenas cosas y muy buenos datos de eso. Bueno, padre, no me molesto más, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Me encantó, me gustó mucho. Marcelo, ¿qué tal? Marcelo era el que recién habló. Yo aprendí mucho con Marcelo. Yo soy de Resistencia Chaco. Muchas dudas y muchas controversias por ahí, porque yo también tengo familiares que son todo evangelistas y una testigo de Jehová que me enloquece, me da vuelta la cabeza. Ujú. Y resulta que, padre, yo la escuché a la monjita esta Mayla, que ella había hablado, había dicho sobre el tema este, eh, de que Jesús qué iba a hacer, que cuando, vamos a suponer, qué es lo que va a pasar después de, estoy hablando de, después del aviso, después de todo eso. Ella la escuché que habló en una oportunidad y dijo que Jesús antes que nada va a ver no solo como donde uno está parado, sino que va a ver el corazón de cada uno de las personas. Porque hay muchos hermanitos, digamos, hermanitos que no están, digamos, será que están en otra doctrina, en otro lugar, pero quizás están por ignorancia, ¿verdad? Y hay, como dice Marcelo, que hacerlos volver, porque están, digamos, en una doctrina equivocada, en un lugar, en una iglesia que no es, digamos, la iglesia de Cristo. Pero decía la monjita Mayla que Jesús va a ver el corazón de cada uno. ¿Es así, padre? ¿O cómo es? ¿O va a ver en qué iglesia está parado o dónde? Esa es mi Ujú. pregunta. Ese tema ya se está saliendo del tema, como que valga la redundancia, Mm, porque, porque ese ya es un poco de análisis incluso doctrinal, ¿no? La Iglesia Católica no se ha cerrado, tiene, bueno, antiguamente me parece que había esa concepción, ¿no? Solo los que estamos aquí nos salvamos, los otros no, y es lo que dicen los testigos de Jehová, pero realmente, por ejemplo, si vamos a los sacramentos, solo por ponerles un ejemplo, eh, los que no se han bautizado se salvan, decimos así. Entonces, ¿por qué hace falta que nosotros sí nos bauticemos todos para salvarnos y los que no están bautizados también se salvan? Entonces, ¿qué dice la iglesia? Entonces ahí, por ejemplo, me acuerdo en las clases de teología, decíamos que hay tres tipos de bautizo. Uno es el sumergirse, que es bautizo significa eso, ¿no? Sumergir en el agua. Otro bautizo es de sangre. Una persona que no ha sido bautizada dio la vida por algo justo, por alguien, por salvar la vida a otro, es también un tipo de bautizo. Y otro es una persona que puede ser, por ejemplo, quién sabe, musulmán o puede ser, por ejemplo, un budista que no es católico, no es cristiano, nunca comulgó ni se bautizó, pero cuando muera
esa persona puede llegar al cielo, claro que sí, porque vivió mejor que un cristiano incluso, mejor que un bautizado. Eso es lo que ha explicado la iglesia, nos ha ido enseñando. Entonces hay tres tipos de bautizos. Entonces, por ahí iría más o menos la respuesta a lo que usted pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos hermanos? ¿Están en un error? Bueno, hay muchos caminos. Todos los caminos llevan a Roma, pero a veces Exactamente. podemos quedarnos en medio camino también, es el problema, ¿no? Ujú. Gracias, Padre, padre. yo necesito decirle lo siguiente, Padre. Ujú. Dios es compasivo. La Biblia nos integra. La Biblia es hermandad. Es más, todos los papas, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, todos los papas, hacen integralidad y comunidad con las demás religiones, con la musulmana, con las iglesias ortodoxas. Yo tengo mucho respeto por el otro. Yo estoy aprendiendo, Padre, y finalizo. Dios es compasivo, Dios es Mm. amor y Dios nos cubre a todos. Y Dios sabe sabe cómo es cada uno y por qué está, por ejemplo, hoy yo, por qué estoy en esta charla, en esta clase, que me ha nutrido, que me ha quizás extendido un poquito las alas para conocer más, porque siempre hay que conocer. Por eso es compasivo Dios. Dios es amor. Gracias, Padre, y un gusto haber compartido sus clases que me maravillaron. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los hermanos y especialmente a Ecuador, donde está usted, a la iglesia ecuatoriana. Gracias, Padre. Amén. Jorge, yo vivo en la Ah, ciudad hermano, capital de Loja, en el noroeste argentino. En- soy de la comunidad de San Nicolás de Bari, que es el patrono de la provincia de La Rioja, que está ubicada en el noroeste argentino y la parte sur de la provincia está ubicada en el Gran Cuyo. Un abrazo, Padre, y espero que algún día venga a Argentina porque es un país maravilloso, a pesar que estamos en una crisis increíble, inédita, y esperemos que Dios nos dé una mano para salir, para que no haya tantos desamparados y tanta desidia y abandono como especialmente hambre que nuestro pueblo, nuestro país sufre. Gracias, Padre, un placer. Jorge Dios le Cáceres. bendiga. Dios le padre, bendiga, hermano padre Jorge. Marlon, recibe Ujú. mis cariñosos saludos desde Lima, Perú. Te saluda el hermano Pedro Trujillos desde la diócesis de Caraballo. Pues aquí Oh, con tu hermosa clase vamos a aprender bastante. Y a su vez, pues mis saludos para todo el equipo del Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Me siento bendecido por escuchar esta hermosa clase. Hasta pronto, amén. Padre. Dios le bendiga. Gracias. Qué gusto a todos los hermanos. Entonces, creo que justo Padre, buenas estamos con el noches. tiempito. Sí. Buenas Padre, noches. buenas noches. Le saluda José Anguizaca desde Ecuador. Vea, ¿en qué Gracias parte está también usted? en la provincia de La Suay, Cantón San Fernando. Ah, ya, cerca hemos estado.